La ética occidental vivió durante siglos un desarrollo excelso, pasando de ese eudemonismo platónico y aristotélico al deontologismo de Kant y su imperativo categórico, que seguramente pues sea una de las formulaciones más importantes de toda la historia de nuestra filosofía, ¿no? Sin embargo, hubo algo que se mantuvo siempre prácticamente invariable, y fue la estrecha normatividad que regía las preguntas formuladas por nuestra ética, ¿no? La misma pues, que nos lleva a menudo a pensar que esta rama de la filosofía pues, se ocupa exclusivamente de lo que es el bien, de qué es lo que debemos hacer y de qué principios deben ordenar nuestra conducta. Por supuesto, nunca faltaron corrientes filosóficas que vinieron básicamente a cuestionar la universalidad de estos principios. De hecho, pues no debemos olvidarnos que la filosofía de Platón pues surge en diálogo o como respuesta al relativismo de los sofistas, ¿no? Que aseguraban pues que no podía llegar a saberse nada con certeza y que por tanto pues todas estas preguntas, especialmente en el ámbito moral de qué es lo que debemos hacer, pues al final no son más que papel mojado, porque nunca habrá respuestas definitivas, ¿no? De aquí se deriva también el escepticismo, que, como sabemos, pues es una rama post-aristotélica, por lo menos, pues bueno, lo he mencionado en varias ocasiones, y tampoco podemos obviar, pues, esa histórica división entre la moral con minúscula y la moral con mayúscula, es decir, entre la aplicación práctica de unos principios asociados a esa idea del bien y la reflexión filosófica, que sería ya como el siguiente nivel, sobre el origen de esta misma idea. O sea, eso es algo que al final ha ido inherente a la ética, el preguntarse por qué consideramos que algo es el bien, ¿no? Sin embargo, no fue verdaderamente hasta el siglo XIX, bien entrado, que nadie habría llegado pues, a plantearse verdaderamente el llevar a cabo un revisionismo histórico pormenorizado que cuestionase los valores más arraigados en Occidente y que sugiriese que toda idea de lo que está bien y lo que está mal no es más que una construcción que no es fruto de la actividad racional verdaderamente, sino pues de una serie de impulsos subyacentes a esta, de impulsos volitivos, que gobernarían nuestras vidas, aun cuando esa misma moralidad trata de negarlo. Es por esto que podemos considerar a Nietzsche, y que se lo considera en muchos casos, pues como un punto de inflexión, como hemos dicho muchas veces, y como aquel que por primera vez viene dispuesto a destruir la moral, a invertirla por completo y a poner en cuestión pues todo el desarrollo histórico de la misma y concluir que no es algo necesario la moral, sino algo contingente, y que por tanto pues es posible una alternativa a esa clásica dicotomía entre el bien y el mal. Y esto pues lejos de ser algo terrible, para Nietzsche sería precisamente la única forma de afirmar la vida en toda su plenitud y con toda su complejidad, porque lo que él afirma al final es que existen pues todo un aparato de principios y de construcciones psicológicas que se nos presentan como verdades, que tienden a universalizarse o a darnos esa idea de la evidencia cartesiana, ¿no? Cuando en realidad pues no son más que ficciones adaptativas que nos han servido en algún momento de la historia, pero que al mismo tiempo pues estarían limitándonos e impidiéndonos desarrollar nuestra verdadera naturaleza, lo que en última instancia pues produce el nihilismo y sobre todo una humanidad cargada de resentimiento, ¿no? Porque al final esas fuerzas que nos atraviesan, pues la moral nos impele a contenerlas y a dirigirlas contra nosotros mismos. Vamos, que la idea de que existen unos principios universales en torno a los cuales pues deben articularse nuestras vidas podría estar para Nietzsche literalmente matándonos en vida o por lo menos pues matando nuestra verdadera naturaleza, y por eso pues propone este ejercicio filosófico que tengo aquí, la genealogía de la moral, como un desplazamiento metodológico que a su vez constituye pues una de las transformaciones más profundas verdaderamente de la filosofía moderna, porque inaugura lo que para muchos es el tercer movimiento del pensamiento crítico.
Es decir, si podemos definir a la Edad Moderna como la Edad de la Crítica, en oposición al medievo, a la Edad Media, que sería la Edad de la Fe, pues este periodo crítico claramente se habría inaugurado con la revolución científica de los siglos XVI y XVII, que acabaría alumbrando pues, a esa duda metódica de Descartes como la máxima expresión de la actitud escrutadora, ¿no? Ahí todo el mundo está de acuerdo en las dos primeras fases de este periodo crítico, porque después de esta duda metódica cartesiana, pues vendría una segunda fase de esplendor de la crítica, que es evidentemente la Ilustración, que ya abarca todo el siglo XVIII y que viene a poner en duda pues todo lo que quedaba de la realidad establecida, no solo ya lo científico o lo metafísico, sino, pues, por ejemplo, la política con la Revolución Francesa, lo que quedaba de la metafísica con la crítica kantiana y con la ética, por supuesto. Así que, pues en el siglo XIX no podía ser de otra forma que la crítica iba a seguir su evolución lógica y ya que era lo único que le quedaba a la crítica por analizar o por criticar, pues a sí misma, ¿no? Entonces se radicalizaría en el siglo XIX hasta el punto de aplicarse a sí misma sus propios presupuestos, de la misma forma en que esa fuerza que el ser humano contiene, como decía Nietzsche, pues se volvía contra nosotros mismos, ¿no? Así que este es el periodo que se ha tenido bien como denominar la crítica de la crítica, que tiene como protagonistas a los pensadores de la sospecha, pero principalmente a Friedrich Nietzsche como iniciador de esta tradición metafísica completamente nueva, que si bien se establecería como el fin de la propia metafísica, pues afortunadamente no será así y acabará dando a luz a todo el exuberante árbol genealógico de la filosofía contemporánea, ¿no? De tal manera es como de hecho podemos considerar a Nietzsche como un ilustrado, incluso como el mayor de los ilustrados, por mucho que muchos consideran esto algo, una herejía, decir esto, pero la realidad es que Nietzsche asumiría la inspiración y las consignas de la Ilustración histórica, pero lo haría para dirigirlas inmediatamente contra ella, ¿no? Y es que, pues, si atendemos, por ejemplo, a la definición que Kant daría de la actitud ilustrada, es aquella que tiene como fundamento el servirse del propio entendimiento sin la guía de otro. Entonces nos resulta difícil encontrar a alguien que encarne mejor esta actitud que, pues, este señor de aquí, que llegaría, pues, incluso a cuestionar la propia moral y la propia actitud ilustrada en sí misma, ¿no? Y presentárnosla, como va a hacer en esta obra, como una construcción histórica que impide la autodeterminación del entendimiento o la libertad, ¿no? En general. Para Nietzsche, pues claro, la crítica de los ilustrados a las imposiciones eclesiásticas era legítima, pero era insuficiente, porque esta crítica pues tenía que extenderse también al resto de ámbitos donde nuestro pensamiento pues pueda parecer condicionado por determinadas aspiraciones universalistas. E incluso, pues claro, llevar a cabo una crítica eclesiástica cuando los valores de la cristiandad ya se han implantado en ámbitos completamente seculares como la ética y la moral, pues es absurdo, ¿no? Claro, los ilustrados criticaban también a la Iglesia por las formas de poder y de dominación que ejercían, no tanto por los valores de igualdad y de compasión que promulgaba el cristianismo. Pero bueno, para Nietzsche la cuestión aquí es que no se trata de sustituir unas verdades arbitrarias por otras, supuestamente más razonables, sino cuestionar el propio concepto de verdad en sí mismo y demostrar pues que este no es más que un error necesario para el desarrollo de la raza humana. Es aquí donde entra en juego esta genealogía, que es seguramente pues la investigación más ambiciosa desarrollada por Nietzsche, y que en realidad pues da el pistoletazo de salida a la publicación de todas sus grandes obras que vendrán después y que emplean como premisa al final los frutos de esta investigación. Así que evidentemente Nietzsche no solo se dedicaba a escribir aforismos y párrafos ahí enrabietados, poniendo a parir a todo el mundo, sino que evidentemente a Nietzsche se lo considera uno de los filósofos más importantes de la historia por múltiples y diversos motivos, pero esta investigación que lleva a cabo
es uno de ellos y cambiaría la historia verdaderamente para siempre. Entonces, ¿en qué se basa esta genealogía? Pues básicamente es un nuevo método de conocimiento articulado como un intento de comprender los fenómenos de la cultura, principalmente la moral, mostrando el ángulo pulsional o instintivo desde el que son explicables, en lugar de recurrir a justificaciones racionales que niegan la verdadera naturaleza del ser humano. Y con esto Nietzsche denuncia que los filósofos pues han tratado siempre de destruir las pasiones y los instintos como si fuera posible escapar a su poder condicionante, y frente a esta ilusión a la que tanto la fe como la crítica habrían sucumbido, pues Nietzsche va a tratar de interponer una demostración de que esos instintos siguen muy presentes en nuestra configuración del mundo y que el intento de sancionarlos y de desterrarlos pues solo nos conduce a una contradicción que puede ser absolutamente letal, ¿no? Así que, por un lado, el concepto de genealogía implica que toda creación cultural es la proyección de unas fuerzas elementales, de aquello que el propio Nietzsche acabaría denominando como voluntad de poder, es decir, de una fuerza cuya tendencia pues siempre es a engrandecerse o a expandirse. Y luego, por otra parte, la genealogía hace referencia directa a la reivindicación de lo corporal, ¿no? Porque esa fuerza, al final, emana supuestamente de lo sensible, en tanto que es la fuerza más primigenia que está presente en nuestra naturaleza, que habría llevado incluso a esas primeras moléculas del caldo originario, que moléculas orgánicas de las que surgió la vida, supuestamente se habrían llegado a juntar o a producir vida precisamente por eso, ¿no? Por la voluntad de poder que ya está presente incluso en lo inorgánico, ¿no? Incluso en el universo, que tiende a expandirse o siempre a crecer. Incluso cuando se colapsa y se concentra en lo que sería el Big Bang, pues lo hace con la idea de expandirse. Entonces, pues eso, la genealogía hace referencia directa a la reivindicación de lo corporal, a esa crítica al proyecto platónico que habría logrado pues situar lo sensible a la sombra de unos ideales intangibles, inteligibles, como si esos ideales pues no fueran una emanación directa de nosotros mismos, ¿no? Así que es muy importante entender que la premisa de la que parte esta genealogía es la de reivindicar que el cuerpo, nuestro cuerpo, pues es lo anterior a toda objetividad, lo a priori de toda creación y transformación de la cultura y la fuerza irreflexiva que está detrás de cualquier construcción que se instaura finalmente como verdad absoluta. Esto, pues, a muchos os sonará también porque, pues, literalmente la reivindicación de esta unidad orgánica es la que heredará Husserl, que tras muchos años de desarrollo de su método fenomenológico, pues concluirá que es necesario esa contemplación del mundo de la vida como el estadio previo a cualquier conceptualización de la realidad. Y desde luego, esta es una de las tesis más importantes de la filosofía contemporánea, pero la realidad es que Nietzsche ya la había anunciado muchos años antes, como prácticamente pues todos los desarrollos de la filosofía actual, verdaderamente. O sea, la sombra de Nietzsche se ve por todos lados. Así que, pues por esto decimos que se lo considera como un punto de inflexión en la historia de la filosofía al nivel realmente de Platón o de Kant, y bajo ningún concepto podemos pensar que es un autor sobrevalorado, ¿no? Y concretamente, pues la influencia de esta obra, que tengo entre mis manos, que está la pobre que se cae, de la genealogía de la moral, pues esta influencia es tan extraordinaria que muchos autores encontraron en ella una nueva forma de hacer filosofía, siendo tal vez Foucault quien llevaría más lejos esa herencia, porque lo que hace esta obra es sentar las bases de un estudio crítico de las mismas suposiciones morales que nos habrían llevado a cambiar el mundo y de esos valores universales que el humanismo quiso imponer por encima de cualquier dogma, sin considerar que tal vez lo que estaba haciendo era simplemente cambiar un dogma por otro, ¿no? Como cuando Indiana Jones va a coger la... Bueno, en verdad sería algo más progresivo, pero me hace gracia pensar que lo que hizo la Ilustración pues es un poco eso, ¿no? Cuando Indiana Jones tiene que coger el tesoro y lo coge rápido y pone algo en su lugar que pesa igual para que no se active la trampa, ¿no? Así que bueno, este es un método que puede emplearse en múltiples direcciones y, por ejemplo, pues si bien Nietzsche
pues lo utiliza igual para realzar o para ensalzar a esas formas de poder aristocráticas del mundo antiguo, pues Foucault, en cambio, lo utiliza para desarrollar una crítica a las relaciones de poder. Porque lo que demuestra Nietzsche con la genealogía de la moral es que no existe necesidad en la historia, ¿no? Que todo proceso es contingente y que como tal se puede analizar y desarrollar cuáles son las bases de esa contingencia y cuáles son las condiciones. Y bueno, tengo aquí preparado un párrafo con el que puede resumirse bastante bien cuál es el objeto de esta empresa. Y dice así: exigir de la fortaleza que no sea un querer dominar, un querer sojuzgar, un querer enseñorearse, una sed de enemigos y de resistencias y de triunfos es tan absurdo como exigir de la debilidad que se exteriorice como fortaleza. Un quantum de fuerza es justo un tal quantum de pulsión, de voluntad, de actividad, más aún no es nada más que ese mismo pulsionar, ese mismo querer, ese mismo actuar, y si puede parecer otra cosa, ello se debe tan solo a la seducción del lenguaje y de los errores radicales de la razón petrificados en el lenguaje, el cual entiende y malentiende que todo hacer está condicionado por un agente, por un sujeto, es decir, del mismo modo que el pueblo separa el rayo de su resplandor y concibe al segundo como un hacer, como la acción de un sujeto que se llama rayo, así la moral del pueblo separa también la fortaleza de las exteriorizaciones de la misma, como si detrás del fuerte hubiera un sustrato indiferente, que fuera dueño de exteriorizar y también de no exteriorizar fortaleza. Pero tal sustrato no existe, no hay ningún ser detrás del hacer, del actuar, del devenir. El agente ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo. En el fondo, el pueblo duplica el hacer. Cuando piensa que el rayo lanza un resplandor, esto equivale a un hacer. El mismo acontecimiento lo pone primero como causa y luego una vez más como efecto de aquella. Los investigadores de la naturaleza no lo hacen mejor cuando dicen la fuerza mueve, la fuerza causa y cosas parecidas. Nuestra ciencia entera, a pesar de toda su frialdad, de su desapasionamiento, se encuentra sometida aún a la seducción del lenguaje y no se ha desprendido de los hijos falsos que se le han infiltrado, de los sujetos. Nada tiene de extraño el que las reprimidas y ocultamente encendidas pasiones de la venganza y del odio aprovechen en favor suyo esa creencia, e incluso en el fondo ninguna otra sostengan con mayor fervor que la de que el fuerte es libre de ser débil y el ave de rapiña libre de ser cordero. Con ello conquistan, en efecto, para sí el derecho de imputar al ave de rapiña ser ave de rapiña. Cuando los oprimidos, los pisoteados, los violentados, se dicen, movidos por la vengativa astucia propia de la impotencia, seamos distintos de los malvados, es decir, seamos buenos, y bueno es todo el que no violenta, el que no ofende a nadie, el que no ataca, el que no salda cuentas, el que remite la venganza a Dios, el cual se mantiene en lo oculto igual que nosotros y evita todo lo malvado, y exige poco de la vida, lo mismo que nosotros, los pacientes, los humildes, los justos. Esto, escuchado con frialdad y sin ninguna prevención, no significa en realidad más que lo siguiente: nosotros los débiles somos desde luego débiles, conviene que no hagamos nada para lo cual no somos lo bastante fuertes, pero esta amarga realidad de los hechos, esta inteligencia de ínfimo rango, poseída incluso por los insectos, los cuales cuando el peligro es grande se fingen muertos para no hacer nada de más, se ha vestido, gracias a ese arte de falsificación y a esa automendacidad propias de la impotencia, con el esplendor de la virtud renunciadora, callada, expectante, como si la debilidad misma del débil, es decir, su esencia, su obrar, su entera, única, inevitable, indeleble realidad, fuese un logro voluntario, algo querido, elegido, una acción, un mérito, por un instinto de autoconservación, de autoafirmación, en el que toda mentira suele santificarse. Esa especie de hombre necesita creer en el sujeto indiferente, libre para elegir. El sujeto, o hablando de un modo más popular, el alma, ha sido hasta ahora en la tierra el mejor dogma, tal vez porque a toda la ingente muchedumbre de los mortales, a los débiles y oprimidos de toda índole, les permitía aquel sublime autoengaño de interpretar la debilidad misma como libertad, interpretar su ser así y así como mérito. Así que bueno, lo que nos muestra aquí Nietzsche, pues principalmente es su disolución del sujeto, como ya hemos visto, su negación del sujeto como ejecutor de toda acción,
Y es que al final, pues una de las tesis más transgresoras de su genealogía es afirmar que esto que todos tenemos interiorizado, pues es en realidad una construcción metafísica completamente artificial, porque en realidad el sujeto pues no es más que el canalizador de una fuerza primigenia que es muy anterior a su propia creación. Y lo que ha hecho históricamente la moral pues es castigar la expresión de esta fuerza, incluso como ya hemos visto, pues materializar al sujeto, darle una narrativa a lo que es el sujeto y pretender que el sujeto pues sea capaz de controlar en medida alguna todas esas fuerzas que le atraviesan, originarias, ¿no? Algo pues que se habría visto acentuado por doctrinas filosóficas como la de Kant, que exigirían al individuo que actuase en contra de su propia satisfacción si esto fuese necesario para hacer aquello que se debe, ¿no? Esa es la concepción agónica, ¿no? de la ética deontológica, ¿no? Así que la genealogía nietzscheana pues aducirá que esta responsabilidad no es innata ni es constitutiva del hombre, sino una imposición externa fruto de ciertos dogmas que tratan de oponerse a la fuerza originaria. Y lo que le interesa verdaderamente al genealogista, en este caso, pues es entender qué procesos moldearon al ser humano para hacerle interiorizar esta represión hasta convertirlo en aquello que el propio Kant denomina el agente moral, ¿no? Este sujeto que denuncia Nietzsche, que para él pues es evidentemente absolutamente contrario a nuestra naturaleza. Es decir, el ser humano no puede ser un agente moral, porque la moral es una desvirtuación pues eso, de nuestra relación con esas fuerzas primigenias originarias que nos atraviesan, como ya hemos dicho. Y de aquí surge la famosa tesis nietzscheana de que el hombre pues es el único animal aún no fijado, el único que niega su verdadera naturaleza y que únicamente cuando la asuma pues podrá terminar revelándose como lo que verdaderamente es, ¿no? Lo que verdaderamente somos. Pero antes habremos de denunciar todos aquellos supuestos, como lo son la moral, la ciencia o la política, que constituyen ese mundo de valores que trata de interponerse entre nosotros y la realización de esa fuerza primitiva que es esencialmente corpórea, ¿no? Que parte del cuerpo. Sin obviar que paradójicamente pues esos valores emanan de esa misma fuerza, porque su única finalidad es la de dominarnos, los valores que se interponen, ¿no? Algo que en última instancia pues tendría que demostrarnos este método genealógico. Así que por encima de todo, lo que este método ha de poner de relieve es cómo la humanidad se olvidó de que aquellos valores siguen siendo construcciones subjetivas, en definitiva, cómo surgió la noción del bien y del mal y la de verdad, ¿no? Y esto es necesario para entender igualmente por qué dicha noción se está resquebrajando y qué podemos hacer para evitar o para escapar de este advenimiento del nihilismo, ¿no? Para Nietzsche, pues la verdad no es más que un ejército de metáforas, de relaciones humanas que habrían sido realzadas y convenientemente adornadas, ¿no? Porque no olvidemos que, como bien está diciendo aquí, incluso hasta el más frío y desapasionado lenguaje el lenguaje de la ciencia, pues está dominado por esa pulsión estética, ¿no? Es decir, toda pulsión originaria, toda voluntad de poder, incluida la que se manifiesta en la ciencia o en la política o en la moral, tiene un fundamento esencialmente estético. Con lo cual, toda verdad que haya podido triunfar es porque nos ha seducido, ¿no? Porque ha sido capaz de conmovernos en un sentido estético, y no porque realmente sus argumentos sean más convincentes que otros. Aquí Nietzsche pues se nos aparece también como un heredero directo del epicureísmo, cosa que ya mencionamos justo en el vídeo anterior, y bueno, sobre lo que hay una literatura excelsa de la relación entre Nietzsche y Epicuro, porque es algo más que evidente, porque al final, pues lo que hay en el trasfondo de toda interpretación, tanto para Nietzsche como para Epicuro, pues no es otra cosa que la polaridad básica de las fuerzas fundamentales que animan al cuerpo, ¿no? Es decir, la dicotomía entre el placer y el dolor. Decían los epicúreos que la sensación es el principio y el final de absolutamente todo, y Nietzsche lo que hace es heredar esta concepción, siendo el placer, en este caso, no como esa ataraxia epicúrea, esa serenidad, sino que para Nietzsche pues el placer sería lo que se produce cuando la fuerza se expande, cuando la voluntad de poder no encuentra límites y se desfoga creativamente
en tanto pues que toda obra de arte es una expresión de los sentidos y toda expresión de los sentidos es una obra de arte, ¿no? De hecho, pues Nietzsche afirma esto de que el mundo es una obra de arte que constantemente se da luz a sí misma, una frase que en realidad pues podría estar también al comienzo de este proyecto genealógico, porque al final pues da buena cuenta de lo que se va a concluir en él. Y detrás de todo impulso estético, la dicotomía entre el placer y el dolor, como esas sensaciones orgánicas que preexisten a todos los juicios lógicos, racionales y conscientes, que determinan pues esas otras funciones tenidas como más elevadas o superiores a la sensación. Es decir, para Nietzsche lo que diferencia al hombre del resto de animales es que nosotros hemos sido capaces de dar a luz a toda una plétora de instintos, de impulsos contrapuestos, muchos de los cuales se acaban desarrollando o materializando en esos mismos valores que van a negar o constituir una negación de la propia vida. Es decir, los instintos acaban, en su afán de dominación, desarrollando unos valores y unos principios que niegan a los propios instintos. Y el estudio que va a desarrollar en esta genealogía sobre esos instintos pues podría llegar incluso a denominarse como una nueva revolución copernicana en la historia, una revolución axiológica en este caso, cuya conclusión pues es tan sencilla como devastadora, ¿no? Que es la de que no es la moral la que hace al ser humano, sino que es el ser humano el que hace a la moral. Nietzsche pues sitúa más allá del bien y del mal a todo espíritu que se precie de llamarse libre, porque estas nociones no son constitutivas de la naturaleza humana, las de bien y el mal, ni tampoco existen valores incondicionados como pretendía aquella ética deontológica, ¿no? Es decir, el ser humano no se humaniza cuando cumple con unos principios determinados, porque cada época y cada pueblo ha tenido sus principios y todos ellos eran igualmente humanos. Si acaso, en el mejor de los casos, pues podrían ser un poco más humanos los principios de aquellos griegos presocráticos que hacían gala pues de una ingenuidad y de un afán descubridor que ya se habría perdido, que son actitudes pues que Nietzsche elogia bastante, aun pese a que esas actitudes pues les llevan a desarrollar esa forma de voluntad de poder que obviamente les lleva a cometer todo tipo de atrocidades sobre otros pueblos y de genocidios, ¿no? Por ejemplo, no olvidemos el de los atenienses sobre los melos también, sin ir más lejos. Por mencionar alguna barbaridad de estas que se produjo de una forma completamente gratuita, ¿no? Pero en este punto conviene recordar que por mucho que Nietzsche elogie esa ingenuidad de los griegos y de las sociedades antiguas aristocráticas y demás, también nos recuerda y nos afirma la importancia de no repetir la historia y de que copiar a civilizaciones ya perdidas pues es algo propio de pueblos mediocres y carentes de creatividad, ¿no? Como Nietzsche nos muestra en sus críticas al gremio de los filólogos, porque hubo una época en Alemania que se puso muy de moda. Bueno, de hecho, Nietzsche era filólogo y los filólogos en aquel momento constituían una especie de élite docente, de élite moral, casi podríamos decirlo, porque el Estado alemán en finales del siglo XVIII y siglo XIX creían que copiar a los griegos era lo que iba a convertir a los jóvenes alemanes en ciudadanos de bien, ¿no? Y encima copiar una visión, que el propio Nietzsche dice que es una visión completamente idealizada y absurda de los griegos. Entonces, al final, pues este elogio que él lleva a cabo del mundo clásico no era una exhortación a caer en los mismos errores, sino a que nuestra civilización pues vuelva a descubrir el mundo con esa misma ingenuidad que ellos lo hicieron, ¿no? Algo, pues por ejemplo, que tal vez no sería lo que entendió cierto pintor austriaco y sus allegados cuando leían pues esta genealogía, ¿no? Si es que la leyeron. Pero bueno, lo fundamental que debemos entender es que el método genealógico pues parte de la premisa de que los valores no están ahí fuera esperando a que los descubramos, sino que estos son producidos por nosotros mismos en el transcurso de esa búsqueda, con lo cual su pretendida universalidad pues queda en entredicho y bueno, queda descartada por completo. Y por supuesto, la tradición filosófica precedente no se libraría de ser blanco de las críticas de Nietzsche, porque
parte del análisis genealógico va a tener como objeto llamar la atención sobre algunas posiciones teóricas bastante famosas que, pese a ser afirmadas con firmeza, se muestran bastante endebles cuando son sometidas verdaderamente a un análisis más exhaustivo, ¿no? Sin ir más lejos, algo que ya se ha comentado mucho en este canal, pues la famosa duda metódica de Descartes, que en realidad pues no es tan duda, no es tan dubitativa, porque en realidad comienza efectivamente dudando de todo, pero acaba terminando en el mismo punto donde empezó, ¿no? Afirmando la existencia de todo aquello de lo que ha ido dudando. Porque al final el cogito ergo sum no era más que un punto de partida lógico para acabar concluyendo de una forma más o menos arbitraria que Dios existe, y que si Dios existe, pues no puede dudarse de ninguna de las verdades del mundo, ni de la existencia de la res cogitans, ni de la res extensa, ¿no? Entonces, bueno, para Nietzsche esta es una explicación paupérrima y lo único que demuestra es el condicionamiento de una tradición que habría ejercido su poderosa influencia sobre Descartes hasta el punto de llevarle a pensar que recurrir al argumento ontológico de San Anselmo sin ni siquiera retocarlo ni un ápice, pues podía constituir una conclusión perfectamente legítima para haber dudado de todo, ¿no? O sea, duda de todo, pero acaba empleando los mismos argumentos de los que antes había dudado. Incluso no es que esto sea para Descartes una conclusión legítima, sino incluso innovadora, ¿no? Para ese método crítico. En realidad, todos podemos estar de acuerdo, evidentemente, en que la gran aportación de Descartes pues es el propio método en sí, ¿no? El desarrollo de un planteamiento del que el propio Nietzsche se está beneficiando para criticarlo, ¿no? Lo que es esa duda metódica. Pero en cuanto a lo que es la conclusión, pues es evidente que está un poco cogida por los pelos, ¿no? Otro palo se lo va a llevar igualmente Kant, que para Nietzsche pues pierde toda su credibilidad cuando niega los postulados de la vieja metafísica en su primera crítica, como ya vimos también, para de repente recuperarlos de forma invariable en la segunda, que es algo que en palabras del propio Kant podría considerarse como un salto ilegítimo, pero que hasta el momento nadie se ha atrevido a denunciar, ¿no? Porque al final, pues claro, estamos obnubilados por el aura casi divina de una de las mentes más brillantes de la historia, pero las evidencias son las que son. O sea, Kant establece su imperativo categórico como una cosa en sí, ¿no? Como un noúmeno o como una idea trascendental, justo después de haber dicho en su primera crítica que tales cosas no son accesibles para nuestro conocimiento y que por tanto pues estas no pueden ser constitutivas de la realidad. Así que, bueno, inmediatamente después de poner esto sobre la mesa y siguiendo su estilo habitual, pues Nietzsche se dispone a proferir toda una sarta de insultos a Kant, a quien tachará de mezquino, de egoísta, de ciego, e incluso le dirá que tanto estudio y desarrollo teórico no le han servido siquiera para descubrirse a sí mismo. Menos mal que la filosofía debía conducirnos al sosiego y al debate respetuoso, ¿no? Aunque bueno, en defensa de Nietzsche habría que decir que él mismo afirmaba despreciar la filosofía y se consideraba el finalizador de la misma, pero bueno, algo que por suerte no llegó a conseguir. Y en realidad de lo que está acusando en esta genealogía a Kant y a Descartes, pues es de tratar de evitar la muerte de esa anquilosada filosofía que estaba ahí agonizando ya en su lecho de muerte, y estos pues estarían tratando de salvarla con argumentos que no pueden evitar ofrecer el aspecto de racionalizaciones a posteriori, ¿no? Es decir, subsiguientes a una afirmación previa no racional, y están tratando de hacerse los ciegos o de ponerse la venda en los ojos para no ver que todo esto viene de una pulsión y de su intento desesperado por salvar la filosofía, ¿no? O eso diría Nietzsche. Lo cual, pues evidentemente vendría a ratificarle o a formar parte de ese sesgo de confirmación para motivar su proyecto genealógico particular, que en este momento pues ya estaba seguro de poder destapar todas las irracionalidades impulsivas que subyacen a cualquier doctrina filosófica. Y el motivo de que los filósofos nunca se hayan preguntado por el origen real de sus doctrinas, por ese origen pulsional que Nietzsche quería investigar, pues nos conduce a una justificación de un corte freudiano que aduce que tales fundamentos
son parte del subconsciente, ¿no? Son inconscientes, mejor dicho. Sin embargo, en Nietzsche esta inconsciencia o subconsciencia pues era algo que emanaba directamente de los estados corporales, siendo estos en realidad los únicos estados reales en los que la fuerza se manifiesta, porque los mentales no son más que derivados de aquellos. Este es otro de los motivos por los que se defiende la necesidad de un proyecto genealógico, porque al no poder acceder directamente a aquellos estados corporales o subconscientes que están detrás de nuestras construcciones, pues lo único que nos queda es la manifestación histórica y cultural de los mismos, sometida a una lectura crítica que trate de dilucidar la verdadera motivación que subyace a los fenómenos de estudio. Vamos, que Nietzsche entiende que toda corriente histórica, incluso aquellas que se pretenden como objetivas, no son más que la manifestación de una corporalidad individual que ha logrado imponerse a otras, que es una concepción que nuevamente veremos que heredará Husserl cuando defienda que toda objetividad no es más que una intersubjetividad, ¿no? O sea, una suma de subjetividades, porque la objetividad en el significado que nosotros queremos darle no existe en un sentido constitutivo, pero bueno, sí que existe en un sentido regulativo, ¿no? Porque al final es la suma de las subjetividades colectivas. Pero bueno, nuevamente habrá que recordar que el mundo no presenta una objetividad o una serie de objetividades que estén ahí esperando a que las descubramos, sino que simplemente pues despierta unos apetitos en los individuos que en su afán por imponerse a otros pues pueden acabar disfrazándose de verdad, de ficción o de objetividad, ¿no? Pero evidentemente no es solo el carácter inconsciente de esas pulsiones lo que nos priva de inferir su acción, sino por supuesto la misma tradición filosófica que está condicionando nuestro pensamiento y que emana de ese dualismo platónico que, cuando establece la separación entre el mundo sensible y el mundo inteligible, pues igualmente establece que lo conceptual no puede en medida alguna proceder de lo sensible, que al final se intuye como su opuesto, ¿no? Y es que estamos tan habituados a pensar que la razón y la pasión son dos contrarios incompatibles que no nos damos cuenta de que este sesgo proviene de una doctrina concreta que oculta la verdadera continuidad que se da entre ambas instancias, es decir, entre lo pulsional y entre lo racional. Así que otra de las fundamentales tareas que se arroga a sí misma esta genealogía de la moral, pues es la de dilucidar cómo puede algo nacer de su opuesto, por ejemplo, lo racional de lo irracional, considerando siempre lo irracional como la condición de posibilidad de cualquier racionalidad, de cualquier pretensión de verdad, bueno, para cualquier objetividad, ya sabemos. Entonces, ahora que ya hemos superado la negación tradicional de este proceso, habrá que dilucidar cómo nacen una cosa de su opuesto, ¿no? Superando esa negación tradicional que era la que suponía la dualidad platónica de pues subordinar lo sensible a lo inteligible, ¿no? Y lo que hace Nietzsche aquí pues es en realidad negar ese supuesto origen milagroso de aquellas cosas que se valoran como superiores, a las que a menudo pues se les ha arrogado el provenir de la cosa en sí, del noúmeno, como si ésta fuera en absoluto cognoscible. O sea que Nietzsche lo que hace es continuar realmente la tradición kantiana y decir que efectivamente el noúmeno no es cognoscible. Pero claro, el mismo Kant, lo que haría Nietzsche sería ser riguroso con esa afirmación, no como habría hecho Kant, ¿no? Entonces, esa es la gran paradoja, que precisamente quienes habrían contribuido a perpetuar este origen milagroso del noúmeno, pues eran precisamente filósofos como Kant, que en su epistemología habrían procedido a negar rotundamente la posibilidad de este origen mágico, ¿no? Así que frente a ello, el análisis histórico debería permitirnos desmitificar todos aquellos principios que se habrían sacralizado por los mismos que supuestamente venían a destruir toda religiosidad, y lo que hicieron fueron en realidad, pues eso, destruir la religiosidad que había imperado hasta entonces para imponer una nueva que encima estaba basada en la anterior. Así que este es un método que podríamos considerar de un notable afán científico, hermenéutico más bien, pero en la concepción que Nietzsche tenía de la ciencia, ¿no? Como un instrumento cuestionador, no como un instrumento establecedor de nuevos dogmas. Porque recordemos que para Nietzsche era muy importante la búsqueda de la verdad, por mucho que él cuestionase la noción de verdad. Porque lo que es importante es la búsqueda en sí, ¿no?
O sea, el establecimiento de una verdad al que esta búsqueda pueda conducirnos siempre va a ser una ilusión, realmente. Entonces, esa es una de las claves también para entender su concepción del devenir, el hecho de que la verdad pues solo es importante como aspiración, como aquello que nos exhorta a crecer y a experimentar el mundo, pero que en ningún caso podrá llegar a conformarse como un absoluto tangible, ¿no? Así que en definitiva, la posición de Nietzsche es que tanto la actividad del pensamiento como los fenómenos morales deben ser comprendidos como el resultado producido por un cierto tipo de relaciones interpulsionales que afloran a la conciencia y que se plasman en la conducta. Por ello, pues lo que debe constituir a partir de ahora la filosofía, toda la filosofía, es en una genealogía como un trabajo de identificación de los instintos y pulsiones que actúan secretamente en las diferentes interpretaciones y valoraciones humanas. Es decir, que Nietzsche, como Wittgenstein, también limita mucho el campo de acción de la filosofía. Bueno, directamente por Nietzsche se la borraría de un plumazo a la filosofía, porque él se consideraba a sí mismo el finalizador de la misma. Pero al final, pues eso, la filosofía debe ser genealogía, una genealogía que debe liberarnos de estos mismos instintos de condena. Debe liberar a nuestros instintos de esa condena también instintiva a los que el dualismo metafísico los habría sometido, ¿no? Y el análisis genealógico pues no deberá conducirnos en ningún caso al descubrimiento de esa combinatoria inconsciente, en tanto que la cosa en sí pues siempre va a permanecer como algo incognoscible. Como ya hemos dicho, Nietzsche defiende la incognoscibilidad del noúmeno mucho más de lo que paradójicamente lo hace Kant, y entonces la puesta de manifiesto de que la realidad no puede ser pensable como significado, pues nos conduce eso, a que la realidad debe ser pensado como el conjunto de todas esas interpretaciones que son producidas de forma incesante por nuestra sensibilidad. Esta es la síntesis de aquello que podríamos denominar como la óptica genealógica, que se yergue en oposición al dogmatismo espiritualista y metafísico, dando un fundamento teórico a la desconfianza nietzscheana de los valores morales racionalmente universalizados y al rechazo de la pretensión ilusoria del ser humano de dominar mediante esos valores el verdadero trasfondo involuntario de sus actos. Y ahora sí, profundizando ya en lo que es el proceso en sí mismo, entrando ya aquí dentro, pues tenemos que la óptica genealógica se desdobla en dos momentos metodológicos claves, que son el proceso interpretativo y el proceso axiológico, siendo el primero, el interpretativo, pues el que corresponde a una compilación de los datos históricos y etnográficos relativos al surgimiento de una determinada creencia moral, casi pues trazando un mapa de cómo ésta fue evolucionando y bajo qué condiciones fueron incorporadas por los individuos como parte de su esquema existencial, nuestras condiciones de existencia, y todo ello partiendo de la premisa de que todo fenómeno consciente enmascara siempre algo inconsciente, ¿no? Algo subyacente, y lo que se está llevando a cabo pues es una indagación de las fuentes pulsionales que producen las valoraciones morales. Pero lo fundamental para entender el pensamiento de Nietzsche va a ser la segunda fase, el método axiológico, que es la que constituye verdaderamente el núcleo de su irreverencia y que lo han convertido en un autor tan polémico, ¿no? Porque en este momento, en el momento axiológico, pues lo que se hace es juzgar esos valores, el valor de esos criterios encumbrados por el ser humano, habiéndose deshecho ya de toda pretensión universal o moralizante, habiendo desenmascarado la pulsión, y algo que puede resultar paradójico, en tanto que la genealogía de la moral pues tenía por objeto al final denunciar la carga interpretativa que estaba detrás de cualquier intento de objetividad, pero bueno, como se ha podido deducir de esta disertación, lo que denuncia Nietzsche no es el dejarse llevar por una interpretación concreta, sino hacerlo sin ser conscientes de ello, ¿no? Empleando pues las convicciones como fines en sí mismos y no como medios para favorecer ese crecimiento de nuestra fuerza, ¿no? Por lo que toda valoración axiológica que se vaya a llevar a cabo de estos principios sometidos a un examen debe emplear como criterio precisamente eso,
Es decir, si los códigos morales establecidos y sacralizados realmente son afirmadores de la vida y de la fuerza, o si por el contrario, pues estamos hablando de una moral de la decadencia, como Nietzsche denominaría, por ejemplo, al cristianismo. En ese sentido, se va a preguntar pues cuáles fueron las condiciones en las que el hombre se inventó los valores de lo bueno y de lo malo, y cuál es el valor que tienen en realidad, en el sentido de si impiden o fomentan, por el contrario, el desarrollo humano. Concretamente, la genealogía que Nietzsche lleva a cabo de la moral europea, pues le lleva a una conclusión muy clara que se resume en aquella afirmación que tenemos por aquí, de que la historia universal es la historia de Roma contra Judea, que si la encuentro, pues os la voy a leer. Concluyamos. Los dos valores contrapuestos, bueno y malo, bueno y malvado, han sostenido en la Tierra una lucha terrible, que ha durado milenios, y aunque es muy cierto que el segundo valor hace mucho tiempo que ha prevalecido, no faltan, sin embargo, tampoco ahora lugares en los que se continúa librando esa lucha, no decidida aún. Incluso podría decirse que, entre tanto, la lucha ha sido llevada cada vez más hacia arriba y que precisamente por ello se ha vuelto cada vez más profunda, cada vez más espiritual, de modo que hoy quizá no exista indicio más decisivo de la naturaleza superior, de una naturaleza más espiritual, que estar escindido en aquel sentido y que ser realmente todavía un lugar de batalla de aquellas antítesis. El símbolo de esa lucha, escrito en caracteres que han permanecido hasta ahora legibles a lo largo de la historia entera de la humanidad, dice Roma contra Judea, Judea contra Roma. Hasta ahora no ha habido acontecimiento más grande que esta lucha, que este planteamiento del problema, que esta contradicción de enemigos mortales. Roma veía en el judío algo así como la antinaturaleza misma, como su monstrum antipódico, si cabe la expresión. En Roma se consideraba al judío convicto de odio contra todo el género humano, con razón en la medida en que hay derecho a vincular la salvación y el futuro del género humano al dominio incondicional de los valores aristocráticos, de los valores romanos. ¿Qué es lo que los judíos sentían, en cambio, contra Roma? Se lo adivina por 1000 indicios, pero basta con traer una vez más a la memoria el Apocalipsis de Juan, la más salvaje de todas las invectivas escritas que la venganza tiene sobre su conciencia. Los romanos eran, en efecto, los fuertes y los nobles. En tal grado lo eran que hasta ahora no ha habido en la tierra hombres más fuertes ni más nobles, y ni siquiera se los ha soñado nunca. Toda reliquia de ellos, toda inscripción suya, produce éxtasis, presuponiendo que se adivine qué es lo que allí escribe. Los judíos eran, en cambio, el pueblo sacerdotal del resentimiento, por excelencia, en el que habitaba una genialidad popular moral sin igual. Basta con comparar los pueblos de cualidades análogas, por ejemplo, los chinos o los alemanes, con los judíos, para comprender qué es de primer rango y qué es de quinto. ¿Quién de ellos ha vencido entre tanto, Roma o Judea? No hay desde luego la más mínima duda. Considérese ante quién se inclinan hoy los hombres, en la misma Roma, como ante la síntesis de todos los valores supremos, y no solo en Roma, sino casi en media tierra, en todos los lugares en que el hombre se ha vuelto manso o quiere volverse manso. Ante 3 judíos, como es sabido, y una judía, ante Jesús de Nazaret, el pescador Pedro, el tejedor de alfombras Pablo, y la madre del mencionado Jesús, de nombre María. Esto es muy digno de atención. Roma ha sucumbido sin ninguna duda. Bueno, más o menos se sobreentiende, no voy a leer más porque esto puede llevar a malinterpretaciones importantes. Así que bueno, la cuestión es que para Nietzsche el resultado la moral europea es el resultado de la rebelión de los esclavos, del triunfo de unos valores ascéticos y decadentes, según pues este criterio axiológico suyo, que habrían logrado imponerse al vitalismo aristocrático de los antiguos. Así que el noble romano pues era aquel que no necesitaba justificar su poder aludiendo a principios universales ni excusar moralmente su superioridad, porque ésta nacía de la pura experimentación y de la afirmación espontánea de sí mismo. Es decir, en términos husserlianos, pues se podría decir que la fuerza que embarga al paganismo romano surge de la epogé, de la suspensión del juicio o de la suspensión de la conceptualización, y que se impone de una forma natural porque no está excesivamente mediada por desvirtuación conceptual de la realidad alguna, ¿no? Una interpretación, porque desde luego es polémica,
Me imagino que las palabras de Nietzsche, evidentemente, a más de uno le puedan generar bastante rechazo. Pero bueno, así hablaba él. Porque pues al final también está defendiendo, para mí esto es mucho peor que lo que pueda decir de los judíos, sino que está defendiendo que al final las relaciones de poder sucedidas en sociedades antiguas pues no eran condenables en absoluto, y que de hecho lo que sería criticable pues es el intento de establecer una democracia o una justificación de cualquier forma de control, siquiera. Pero bueno, tratándose de Nietzsche, pues esta es una interpretación coherente a su proyecto genealógico, que lo que trata pues es de recuperar esa unidad de los quantums, esa unidad de la fuerza originaria que habría sido desmembrada por el racionalismo, y aunque no nos gusta admitirlo, pues esta lectura de la historia no puede dejarnos indiferentes, porque nos muestra que en realidad el mismo espíritu ilustrado y humanista que habría denunciado las formas de opresión de las sociedades aristocráticas, pues se estaría guiando por el mismo impulso que ellas, y tendría por objetivo igualmente el dominio de la raza humana. Así que en realidad lo que Nietzsche nos quiere decir es que toda nuestra moralidad no ha servido sino para soterrar nuestra verdadera naturaleza y someternos de una forma pues incluso más despiadada y más terrible, porque en última instancia nos conduce a este nihilismo en el que nos hallamos inmersos, ¿no? El comienzo de esta historia, pues bueno, ya lo sabemos, se inicia con aquel optimismo socrático que se impone sobre la sana ingenuidad y espontaneidad de los griegos, racionalizando incluso esa forma de arte definitiva y perfecta que era la tragedia ática, y acaba derivando pues en el neoplatonismo, que prácticamente es el creador o el padre de la doctrina cristiana como consagración definitiva de la dualidad entre el bien y el mal. Y los esclavos judaicos pues encuentran en esta doctrina la única forma de imponerse a los romanos, ya que por la fuerza no podían, y al ser claramente más débiles que ellos, pues hacen de su debilidad una virtud y recurren a la denuncia del poder o de toda forma de opresión como algo inmoral y contrario a las leyes divinas, y aducen a esa venganza de Dios y a ese reino de los cielos donde pues todo será compensado, ¿no? Y donde los malvados y los poderosos serán condenados, ¿no? Y eso, y es más difícil que un rico entre al reino de los cielos a que un camello pase por el agujero de una aguja y todo ese rollo, ¿no? Entonces es lo que Nietzsche define en este caso como el triunfo de la moral del esclavo sobre la moral del amo, que es una inversión para él absoluta de los valores, que establece la debilidad como algo encomiable y el ejercicio de la fuerza como algo sancionable. Bueno, de hecho, esta lectura puede considerarse hasta cierto punto rigurosa. Y entonces con la universalización de esta victoria, lo que pasa es que la cultura occidental pues queda transformada para siempre, porque la sensibilidad moral de nuestros tiempos, pues incluso aunque ahora se declare heredera del humanismo y libre de cualquier injerencia religiosa, pues sigue manteniendo vivos los fundamentos de esa revolución axiológica iniciada en el mundo judeocristiano. Y de esta manera Nietzsche viene a cuestionar que valores como la igualdad, la compasión o la protección de los débiles sean conquistas morales, tal y como se nos ha vendido, para señalar por medio de su genealogía que éstas pues no fueron más que desarrollos circunstanciales con el que, pues, en este caso se libró una guerra, ¿no? Que es la de Judea contra Roma, con la que, pues a juicio de Nietzsche, los débiles lograron engañar a los fuertes y someterlos. Entonces la humanidad se habría precipitado al asumir estos valores como verdades eternas, y solo un estudio genealógico puede conducirnos a cambiar esta interpretación y en última instancia pues a favorecer la proliferación de espíritus libres que dejen de ver la fuerza como algo negativo y no tengan miedo de seguir sus propios instintos y de regresar pues a esa jovialidad romana, ¿no? Porque para Nietzsche pues no puede haber algo más dañino y negador de la existencia que conferir dignidad al sufrimiento, algo pues muy propio de aquella revolución socrática que habría llevado a cabo una racionalización de la tragedia hasta el punto pues de que el momento culminante de nuestra cultura es un sacrificio, ¿no? Concretamente el de Jesús de Nazaret. Y desde la óptica genealógica, pues todo se nos aparece hilado como una guerra secreta que los esclavos habrían librado contra el verdadero espíritu humano,
Una guerra en la que el cristianismo habría jugado un papel fundamental al universalizar su interpretación particular de la moral, aunque desde luego, pues deducir automáticamente que valores como la igualdad o la dignidad humana deben ser descartados, pues es cuanto menos un poco precipitado también, ¿no? Y al hacerlo podríamos estar incurriendo en un error similar al que cometió la tradición crítica y los ilustrados, ¿no? Lo que está claro, en definitiva, es que del proyecto genealógico nietzscheano pues podemos extraer dos conclusiones claras. Por un lado, que todos los valores pueden ser sometidos a crítica, independientemente de su supuesta universalidad, y que copiar, por otra parte, que copiar los valores de otras épocas pues es ignorar todo lo que ha sucedido entre ese momento histórico y el nuestro, y como bien diría el propio Nietzsche, pues es algo propio de épocas débiles y incapaces de crear nada, ¿no? Por lo que tratar de instaurar los valores de las sociedades aristocráticas en pleno siglo XXI, como posiblemente pretendan ciertas corrientes políticas, pues no solo es absurdo, sino que sería nuevamente un intento por someter a la humanidad a unos principios arbitrarios y decadentes, en tanto que ahora se estaría tratando de una reivindicación histórica, de una cierta optimización racional y no de una espontaneidad fruto de nuestros impulsos. Así que este es el motivo por el que, pues lejos de considerar a Nietzsche algo que podría hacerse a raíz de estas palabras, o sea, tampoco es sancionable el hacerlo, pero realmente, lejos de considerarlo como ese terrible inspirador del nazismo que muchos han pretendido vendernos, pues se le estudia como uno de los filósofos más influyentes de la historia, inaugurador de un movimiento metodológico que heredarían autores postmodernos, como ya hemos dicho, Foucault, que desde luego pues es muy poco sospechoso de tener inclinaciones fascistas, ¿no? Porque lo que hace Nietzsche pues es abrir la posibilidad de someter a un examen histórico muchas categorías que parecían indiscutibles, proclamándose en realidad, como ya hemos dicho, como el más digno heredero de la Ilustración. Y esta es la gran paradoja de este autor y el motivo por el que su obra genera una fascinación tan grande, que sus palabras parecen pues a veces jugar con tu entendimiento, que clasificarlo o categorizarlo resulta un esfuerzo imposible, y que finalmente pues hay que rendirse a la evidencia de que supone ese punto de inflexión y ese un antes y un después en la historia de la filosofía esencial para todos los autores de las corrientes más diversas. Porque Nietzsche es que al final es el ejemplo más vivo de su doctrina, de que pues toda conceptualización acaba cayendo en saco roto y que las convicciones, incluidas las suyas, pues pueden ser usadas de muchas maneras distintas, ¿no? Y así es como su método genealógico podría servirnos para cuestionar las relaciones de poder o incluso la sexualidad, como nos demostraría Foucault también. Pero bien, ¿tenía razón Nietzsche al identificar la moral moderna con una secularización del cristianismo? Esta pregunta pues es tal vez la más importante y la que más inquieta a todos los intérpretes del autor, porque por mucho que queramos aplicar sus doctrinas para poner en jaque las relaciones de poder o mostrar la desnaturalización a la que nos somete el capitalismo, por ejemplo, pues no podemos olvidar que Nietzsche dirige principalmente su crítica a las aspiraciones igualitarias, ¿no? De hecho, pues se convierte en uno de los enemigos más fervientes del socialismo en su momento, y con ello considera que la confianza en una emancipación humana basada en el progreso científico y la secularización es tan ingenua como la fe religiosa de la que veníamos huyendo, porque la desaparición de la fe no ha implicado la desaparición de los valores que la acompañaban, que siguen manifestándose en el rechazo a toda forma de opresión, y la sofisticación de estas ideas pues sería todavía más perniciosa, porque éstas seguirían operando después de la tan anunciada muerte de Dios en la forma de todo tipo de ideologías que abogan por la defensa de la dignidad humana. Claro, en realidad, esto ya puede darnos una idea de que el diagnóstico de Nietzsche contiene ciertos errores, porque incluso, pues, aunque sorprendentemente para algunos, muchas personas de repente ahora les está dando por renegar de los ideales humanistas, pues en otras personas estos siguen más vivos que nunca, ¿no? Es decir, somos muchos los que salimos a la calle a manifestarnos pues por el derecho a la vivienda, en contra del genocidio en Palestina o por cualquier otra causa que consideremos justa, y yo creo que seremos muchos los que seguiremos haciéndolo, ¿no? Así que
es posible que la sociedad esté cada vez más hundida en el nihilismo, que todos lleguemos a dudar en algún momento de si merece la pena el esfuerzo, pero incluso el descubrimiento de que ciertos valores son construcciones históricas, pues no nos llevaría instantáneamente a renegar de esos mismos valores. Os lo dice alguien que, hombre, pues se considera bastante admirador de Nietzsche, pero igualmente defensor de la máxima kantiana de que el hombre es siempre un fin en sí mismo. Y como ya os digo, pues lo bueno de Nietzsche es lo que hemos visto, pues que muchas de sus posturas pueden adoptarse desde perspectivas distintas. Este proyecto genealógico puede aplicarse al análisis de todo tipo de construcción histórica. Y esto es algo que sin duda él mismo aprobaría, ¿no? Porque, por ejemplo, pues si tomamos esa sacralización de lo sensible desde la cual podemos afirmar que toda sensación pues, es el inicio de todo, que bueno, esto era una máxima epicúrea, pero ella nos sirve para concluir también que todo ser sintiente es igualmente sagrado, ¿no? Y hay que defenderlo. Y sí, pues esto evidentemente puede formar parte del legado del cristianismo y nos muestra esa situación paradójica en la que nos encontramos, donde desde una perspectiva prácticamente secular, pues estamos defendiendo valores de origen religioso, pero tal vez eso es lo que forma parte de nuestra tragedia y tratar de racionalizarlo sería una especie de ejercicio euripidiano que particularmente, pues ni yo ni muchos estamos dispuestos a hacer, ¿no? Porque sí, vivimos en una clara contradicción, en una civilización que ha tratado de mantener los valores cristianos mientras al mismo tiempo rechazaba las creencias que les daban sentido, es decir, queremos conservar los efectos habiendo destruido las causas, pero ¿no sería entonces un ejercicio despreciable de optimismo racionalista el hecho de querer abandonar esta contradicción a toda costa? ¿No deberíamos, en cambio, seguir por este camino, a ver dónde nos lleva y pues haciendo gala de esa ingenuidad digna incluso de los viejos presocráticos? Por otra parte, autores como Max Weber nos muestran que el origen religioso de nuestra moralidad no determina el destino al que ésta nos conduce, algo que se pone de relieve en su famosa denuncia a ese espíritu del capitalismo que habría emanado directamente de la ética protestante, porque si algo es evidente en la actualidad es que la moral del sistema económico imperante ya se habría constituido como una entidad independiente de su origen calvinista, por mucho que siga promulgando una sofisticación de ese ideal de prosperidad. Es decir, con la consolidación del mundo moderno, aquellas prácticas que encontrarían una doctrina religiosa o metafísica como condición de posibilidad o como fundamento histórico, pues ya se habrían independizado completamente de su origen y tratar de catalogarlas en base a este, como haría Nietzsche, por ejemplo, al afirmar que la defensa de la igualdad es una idea decadente heredada del cristianismo, pues sería erróneo incluso desde el punto de vista genealógico. Porque al final lo que Weber denomina el desencantamiento del mundo es precisamente eso, un universo donde el racionalismo pues ya se habría comido todo significado trascendente y avanzaría ya emancipado de él, ¿no? Y en donde Nietzsche pues vería una angustiosa crisis de valores, Weber determina que lo que hay en realidad pues es una transformación estructural de la racionalidad occidental, ni más ni menos. Así que al igual que sería erróneo afirmar que el cristianismo es un platonismo para el pueblo, pues caricaturizar las ideas socialistas como un sucedáneo de la moral cristiana, pues igualmente sería hacerle un flaco favor al rigor genealógico, ¿no? De hecho, a lo que parece exhortarnos la existencia de esta evolución del platonismo al judeocristianismo, a las ideas morales modernas, pues esto nos lleva un poco a investigar cuáles son los impulsos primarios que estarían detrás de esos fenómenos, porque es evidente que estos no los habría inventado el cristianismo, ¿no? Y es aquí donde entra un término muy recurrido, que es el de la emancipación humana, que surge precisamente de la tradición crítica iniciada por los pensadores de la sospecha, fusionándose igualmente con esta moralidad acusada por Nietzsche de decadente, ¿no? Entonces, a juicio de muchos autores, pues esta es la paradoja que mayor atención merece dentro del análisis histórico de Nietzsche, porque la supuesta victoria de la moral judeocristiana sobre el ethos aristocrático podría ser en realidad el avance de un impulso tan afirmador o más afirmador que la voluntad de poder misma,
y que habría sido el motor verdadero de progresos fundamentales para la liberación humana, en todo tipo de opresiones, ¿no? En ese sentido, pues podrían interpretarse esos valores como incluso pues, de una afirmación todavía mayor, como ya hemos dicho, porque nos conducen a una autonomía verdadera con respecto a órdenes artificiales de todo tipo que nos limitan y que el propio Nietzsche habría criticado por suponer una desvirtuación de nuestra naturaleza. El capitalismo, pues sería el caso más paradigmático, sin duda. Y si la crítica al capitalismo pasa indudablemente por una reivindicación de la igualdad, pues no hay duda de que valores denominados por Nietzsche como, pues eso, como decadentes, serían en realidad indispensables para aspirar a convertirnos en verdaderos espíritus libres. Y de que todas las denuncias llevadas a cabo por la genealogía nietzscheana, como la pérdida de la excelencia en favor de la humildad y de la compasión, pues podrían ir perfectamente dirigidas a ese empobrecimiento estético y moral que la ética capitalista habría perpetrado. Es decir, estamos pues nuevamente ante un giro de guión en la tradición crítica que nos llevaría a ver en el trasfondo de los valores judeocristianos la última esperanza para salvar a la raza humana. Entonces ahora estaríamos en la crítica de la crítica de la crítica. Porque pues el propio Nietzsche afirmaba que la característica fundamental de los espíritus libres es que eran capaces de ir en contra de los valores de su tiempo. Algo que claramente podemos ver reflejado en conquistas como la abolición de la esclavitud, la igualdad jurídica de las mujeres o los derechos de cualquier minoría, ¿no? Así que desde un punto de vista nietzscheano no cabe duda de que Nelson Mandela pues, podría ser un ejemplo de espíritu libre, lo que pone de manifiesto que la herencia cristiana no convierte a los ideales de justicia o de igualdad automáticamente en ficciones degenerativas, sino que de hecho en muchos casos pues pueden apoyar la verdadera pulsión o la verdadera fuerza humana al llevarla o al conducirla a una liberación. Y de hecho, en muchos casos estos valores son la única posibilidad que tienen muchos individuos, o incluso actualmente puede que toda la humanidad, de poder aspirar algún día a expresarnos y a revelar nuestra verdadera naturaleza y desencadenar nuestros impulsos, ¿no? Libremente. Así que sin querer sonar demasiado artificiosos, podríamos decir que los propios ideales emancipatorios ya se habrían emancipado de su origen cristiano, por lo que la genealogía nietzscheana, por mucho que pueda constituir una explicación histórica, que desde luego pues es válida, no agota el significado normativo de estos valores. Hay autores como René Girard, que alguna vez lo hemos mencionado, que reinterpretan esa inversión patológica de la fuerza originaria como una revelación moral sin precedentes que no tendría por qué generar una humanidad cargada necesariamente de culpa y de resentimiento, sino pues precisamente una que pueda llegar a cuestionarse los mecanismos que aún generan esas sensaciones. Así que en ese sentido, el cristianismo habría supuesto una verdadera revolución que tal vez posteriormente habría sido capitalizada por los mismos aristócratas que usaron el poder disuasorio de la religión para dominar a las masas, pero que en primera instancia, pues mira, es lo que nos lleva a decir en muchos casos que Jesucristo fue el primer comunista de la historia, ¿no? Algo, vamos, una afirmación que yo seguiré defendiendo hasta el fin de los tiempos. Porque en realidad lo más importante del legado moral del cristianismo no es la dualidad entre lo material y lo inteligible, ¿no? O sea, en realidad esto no es más que una herencia platónica. Lo más importante es el desplazamiento de la atención desde la jovialidad del poder o desde su profunda mediocridad hacia las víctimas y hacia los excluidos que en las sociedades antiguas pues eran reprimidos de forma implacable, ¿no? Y violenta. Y el cristianismo es el que pone por primera vez en el centro la inocencia de la víctima y pues hay un amplio consenso entre los filósofos contemporáneos en que este supone uno de los grandes éxitos en el plano ético de la humanidad, ¿no? Filósofos, todos ellos, pues fuertemente influidos por Nietzsche, recordemos, lo cual nos sugiere que estas interpretaciones históricas divergentes son compatibles hasta cierto punto, porque si la universalización de la igualdad ha permitido formas inéditas de emancipación, no debemos olvidar tampoco la advertencia nietzscheana de que toda moral puede llegar a transformarse en un instrumento de control. Y la grandeza de Nietzsche consiste precisamente en haber formulado una crítica de la moral tan exultante y rompedora que incluso quienes rechazan sus conclusiones se ven obligados a asumir sus premisas. Y así como
pues la grandeza de autores contemporáneos, como muchos de los que hemos ido mencionando, como Foucault, como Max Weber, como René Girard, pues consiste en seguirnos mostrando que la genealogía de los valores no agota su significado ni su importancia. A fin de cuentas, pues desde un punto de vista nietzscheano, todo se basa en una lucha de interpretaciones y debemos dejarnos llevar por aquella que nos conduzca a una libertad verdadera, para lo cual en muchos casos es necesario llevar a cabo un análisis mucho más profundo, ¿no? Y es ahí donde la filosofía se convierte en un aliado indiscutible.